Buen día. Buen día, profe. Hoy vamos a dar esta clase. ¿Cómo debemos preparar a un paciente para una eventual cirugía, ya sea de urgencia o una cirugía programada? A eso se le llama pre y postoperatorio. Habrán escuchado hablar seguramente que el médico muchas veces dice, haceme un poco el preoperatorio de este paciente, le dice el residente. O el médico le dice a su paciente, tenemos que hacerte tu preoperatorio. Entonces, esa acción, esa acción eh, es tratar de prepararle, así como dice la palabra, al paciente para que pueda entrar dentro del quirófano en las mejores condiciones. Por supuesto, cuando estamos ante una extrema urgencia, no existe preoperatorio, porque el paciente se muere en minutos. Entonces eh, no, nosotros no, ¿cómo se llama? Nosotros no podemos estar perdiendo minutos para hacerle una radiografía o algo así. Eh, entonces podemos definir al preoperatorio o al lapso de tiempo que transcurre entre la indicación médica de operar y la cirugía propiamente dicha. O sea, el tiempo que transcurre entre vos tenés un problema quirúrgico que debe ser resuelta en el quirófano o resuelto en el quirófano, ¿verdad? Y vamos a programar la cirugía para tal día. Y ese tal día debe ser el día que te dé tiempo para que vos hagas el preoperatorio. Esto en caso de una cirugía, eso sería en el caso de una cirugía programada. En caso de una urgencia, ¿verdad? Ese lapso se acorta, pero generalmente los pasos son similares. Por lo que vas a hacer casi es lo mismo, solamente que se acorta porque vos estás con el paciente dentro del hospital y lo haces todo ahí. Sin embargo, en el anterior caso que le cité, donde transcurre realmente 8, 7, 6, 10, 15, 20, algunos hasta 2, 3 meses se preparan para operarse. Eso se hace generalmente en consultorio, no se hace estando el paciente internado. La duración de este tiempo, la duración de este tiempo es relativamente variable, como le estuve diciendo. Puede variar desde horas, en el caso de una urgencia, como puede durar meses en el caso de un trasplante, por decirle. Un trasplante cardíaco, un trasplante renal, cirugías oncológicas, donde el paciente debe estar en condiciones óptimas para que el resultado de la cirugía sea satisfactorio. Porque el objetivo de la preparación preoperatoria es, el objetivo es de que el paciente no tenga complicaciones que se podían haber evitado haciendo un buen preoperatorio. Antes de seguir hablando de lo que se hace en un preoperatorio, podemos dividir a la cirugía, como ya le estuve diciendo hace rato,
operaciones programadas de urgencias y de extrema urgencia. Las programadas son las que vos tenés tiempo como para, tenés mucho tiempo o tenés tiempo para preparar el paciente. Entonces ese paciente, si tiene, vamos a suponer que sea un diabético, tiene tiempo de irse junto a su endocrinólogo para que maneje su nivel de azúcar, para que maneje todo lo relacionado a su patología, si es que existe alguna complicación ya de la diabetes, como ser, por ejemplo, una insuficiencia renal. Él le prepara y le pone en condiciones en cierto tiempo para que ese paciente, cuando vos va a venir junto a vos para operarse, esté en condiciones para sacarle la vesícula, operarle la hernia o otra cirugía. Lo mismo si es un cardiópata, ese cardiópata tiene que tener la presión óptima, no debe estar en insuficiencia cardíaca, o sea, un montón de detalles que no hace el cirujano precisamente, si lo hacen los médicos de medicina interna, ¿verdad? Que le ven a su paciente para prepararlo. Las operaciones de urgencia son los que entran, un diabético, por ejemplo, descompensado, entra a la urgencia con una apendicitis aguda. Es lógico que hay que operarle a ese paciente, si no se va a morir. Pero no se va a morir en los próximos minutos, en las próximas horas. Este paciente, si entró con una apendicitis aguda de una evolución de 2 o 3 días, tenés tiempo para prepararle 12 horas, 14 horas, ponerle bien su azúcar, bajar su azúcar, llevar a los niveles óptimos para que entre en quirófano, no tampoco llevarle con 50 de azúcar, entonces te va a morir. Hay un nivel óptimo que los clínicos prefieren que entren así el paciente, orilla entre 140, 160, ¿verdad? Si es una insuficiencia cardíaca, hacer las consultas respectivas, etcétera, etcétera. Y en las operaciones de extrema urgencia generalmente no pedimos nada. En la extrema urgencia, ustedes se acuerdan por definición en el primer curso cuando dimos, si en minutos no actúas, se te muere. ¿Cuáles son? Pocas. Una asfixia. No vas a estar pidiéndole un electrocardiograma a un tipo que tragó un pedazo de hueso y se está asfixiando. No sabe que es un cardiópata, voy a pedirle primero su electro. Se te muere. Entonces, ahí en ese caso, en esas extremas urgencias como heridas, grandes vasos, etcétera, no hay preoperatorio, no existe. Y por definición podemos decir que las operaciones programadas son afecciones de larga duración en donde la preparación del enfermo antes de la cirugía se realiza con suficiente antelación. ¿Qué es lo que quiere decir de esto? Que no es una patología aguda generalmente, es donde vos le llevas a una cirugía programada a un paciente. ¿No? Es una patología, una apendicitis aguda, vos no podés programar para dentro de 3 días. En horas sí, pero dentro de 4 días te iba a operar de tu apéndice. No, algo no está bien ahí. Entonces, estas afecciones son, por ejemplo, piedra en la vesícula, que fue diagnosticado de alguna forma y no se lo operó de urgencia y pasó el cólico, o fue un hallazgo casual de una ecografía que le pidió su médico para ver, no sé, bajo vientre. Y el ecografista alzó el transductor y encontró una piedra e informa, tiene piedra en la vesícula. Consulta con el cirujano le dice, vamos a prepararte para operar. Se dispone de todo el tiempo necesario para un estudio y diagnóstico exacto de la enfermedad. Se puede tratar las enfermedades concomitantes, como ya le estuve diciendo. Estos son los ejemplos donde generalmente un paciente debe ser preparado y no existe aquí una urgencia en la cirugía. Los perros no quieren, por ejemplo, una colecistitis crónica calculosa, le agarra y le asusta al paciente porque al otro día ya le quiere operar, porque ahí hay otro interés, ¿verdad? O una hernia que tuvo 30 años, de repente consulta al pobre tipo y sale el médico y le dice, no, mañana tenemos que operarte, señor, porque 30 años tuvo y nunca le pasó nada. ¿Verdad? Y el médico ahí le dice, no, esto te puede mañana, etcétera.
¿Cómo preparar? La preparación parte ya desde la misma primera consulta donde vos empezás a intercambiar palabras con el paciente, o sea, a través de la historia clínica. Desde ese preciso momento ya es parte, desde ese preciso momento ya es parte de la preparación. Por ejemplo, una buena historia clínica, a lo mejor él ya viene con una ecografía, suele ocurrir esto. Viene derivado al cirujano con una ecografía donde por descubrimiento casual te llega a tu consultorio derivado de un clínico y te dice ya el paciente, tengo piedra en la vesícula, te dice. Y de todas formas vos tenés que hacer como si fuera que no sabes que tiene piedra en la vesícula. Después miras tu estudio. Entonces la historia clínica tiene que ser de cero. No se dejen engañar por las imágenes, porque las imágenes te pueden desviar la atención fácilmente. Acá lo que siempre hay que hacerle caso es a la semiología quirúrgica, ¿verdad? Si tu paciente te dice, me encontraron piedra en la vesícula, ¿y por qué te hiciste, señora, la ecografía? Y me dice porque tenía unos dolores en bajo vientre y no estoy menstruando bien. Bueno, ese es un paciente que hay que tener mucho, mucho cuidado para operarle de la vesícula enfocándose solamente como eso la patología. O por ejemplo, tengo acidez, me hice una ecografía y tengo piedra en la vesícula. Entonces ustedes van a aprender de que la acidez, si bien es parte de los síntomas de una colecistitis crónica, no es un síntoma primordial, no es como la aversión a comidas grasas. Entonces ustedes tienen que desconfiar que aparte de la piedra en la vesícula, ese paciente puede tener una patología gastroduodenal. Y el problema era eso. Vos agarrás, le operás, si te dejas guiar por la imagen, agarrás, le operás de la vesícula, se recupera el paciente y continúa con su acidez. Era una gastritis crónica, ¿verdad? Que el paciente tenía y era esa su molestia. Cierto, tenía una vesícula con cálculos, pero a lo mejor no era el momento todavía de tratar eso. Se debía tratar primero su gastritis crónica con el Helicobacter positivo y después programar su cirugía de la vesícula. Entonces, por eso es importante una buena historia clínica donde nunca debe faltar el tacto rectal y el tacto vaginal. Esto me enseñaron ya a mí hace exactamente 38 años mis maestros, ¿verdad? Y no es fácil cumplir en una consulta, cumplir con este tacto rectal y tacto vaginal. Por la incomodidad, no precisamente del paciente, sino de muchas veces del médico. El médico no quiere hacer el tacto rectal. Y el que nos mete la mano muchas veces puede meter la pata. Tampoco si viene por un bocio a consultar, no le vayan a hacer un tacto rectal. Pero si viene con una molestia abdominal, el tacto rectal no puede faltar, bajo ningún sentido. Otro detalle de cómo preparar un paciente es la rutina laboratorial. La rutina laboratorial tiene que estar enfocado hacia la patología del paciente. Por ejemplo, si es un paciente diabético, ¿verdad? O un paciente con una patología previa y un bocio, entonces enfócate vos a prepararle, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que se pide para tu diabetes. Si bien vos no vas a hacer el preoperatorio, podés facilitarle a tu colega
¿verdad? Los pedidos de laboratorio para una diabetes, su hemoglobina glicosilada, su azúcar, ¿verdad? Su glicemia y también, por supuesto, sobre la patología que le trajo. Por ejemplo, si va a ser un paciente con un nódulo en el lóbulo tiroideo derecho, le vas a preparar, ¿verdad? Primero tratando de diagnosticar ese nódulo, si es frío, si es caliente, le vas a pedir su ecografía, la punción, vas a hacer una punción, le vas a pedir su centellografía, le vas a pedir sus hormonas tiroideas, si hay sospecha de alguna neoplasia, su calcitonina, etc. O sea, un montón de cosas, pero no vayan a hacerle gastar al paciente y le empiezan a pedir magnesio. A no ser que sea un paciente caquético, empiezan los perros a pedirle magnesio, viene un gordito y le piden albúmina. ¿Cómo va a estar mal un gordito con su albúmina o su proteína? Entonces, no le hagan gastar y no pidan. Hay gente que tiene impresa su receta del laboratorio y agarre pastilla todo. Cuando ustedes le den a hacer a alguien eso, sospechen de que hay cosas no santas detrás de eso. Entonces, pídanle lo fundamental. Y lo que nunca se tienen que olvidar como cirujano, sea la enfermedad que sea, es la crisis sanguínea y el tipo de sangre que tiene el paciente. Acuérdense que nuestro tratamiento es cruento y eso implica sangrado y puede implicar el trastorno, o sea, sangrado, y hay que ver cómo está su crisis sanguínea, hay que corregir si su crisis sanguínea no está bien, y si vas a necesitar sangre, tenés que tener. No puedes operarle a un paciente sin la tipificación. Eso es un crimen. Y si se te muere, vas a estar preso en Tacumbú, ¿verdad? Juicio oral y condena porque no previste la tipificación del paciente. El electrocardiograma y la radiografía de tórax, sí, y de acuerdo al ADA. Por eso los hospitales tienen que tener protocolo. ¿Qué quiere decir protocolo? Protocolo quiere decir los pasos que vos vas a seguir para operar una apendicitis aguda, una hernia, una vesícula, un cáncer de estómago. Eso tiene que estar aprobado por las autoridades de tal manera que tenga un valor jurídico. Y un chico de 22 años que todo el día juega fútbol, que hace deporte, ¿para qué le vas a pedir un electrocardiograma? No hace falta. Con una radiografía de tórax es suficiente, ¿verdad? Es más, hay protocolos que te dicen que si no tiene problemas pulmonares, si no es un paciente asmático, un paciente con EPOC, tampoco le pidas. No es necesario. ¿Qué es lo que vas a encontrar a los 23, 24 años? Nada. Raramente un cáncer de pulmón. 1 cada 10 millones. Entonces, no gastes en eso, pero eso tiene que estar asentado en protocolos de tal manera que vos tengas un respaldo jurídico por si el paciente se mueve por una cuestión fortuita, anestésica, alérgica, etcétera, y vos no tenías, el juez te va a decir, ¿y no le hiciste un electrocardiograma? No, porque en mi protocolo hospitalario, pacientes de 20 a 28 años no necesitan. Eso es un respaldo porque vos te estás basando en algo científico. Me supongo que el que preparó el protocolo no habrá sido el secretario del sexto piso, sino el cirujano o el cuerpo médico de ese lugar. Otros medios auxiliares de diagnóstico que podés utilizar, ¿verdad? Que podés utilizar para, para preparar un paciente es de acuerdo a la patología. Vas a operarle del colon y bueno, no tenés una buena imagen por colonoscopía, pedir una radiografía contrastada, etcétera, etcétera. De acuerdo a la patología, vos te vas pidiendo y tratando de administrar, y no porque el seguro le cubre, vos vas a pedirle toda una batería. Eso implica ignorancia del médico.
Enseguida se ríen de nosotros. La gente que hace imágenes, cuando vos le mandás y le pedís electroradiografía, tomografía, resonancia, no, todo junto. En todo caso, podés pedir dos, tres imágenes complejas como la tomografía, resonancia, si no está resuelto y no se puede hacer el diagnóstico con una tomografía, pero no agarran y le pidan todo. En el mismo acto le están pidiendo 5 o 6 clases de diagnóstico. Es no hacer medicina. Esto cualquiera puede hacer. La ecocardiografía a partir de los 35 años sí es un elemento importante porque a partir de esos años ya es posible deterioro cardíaco, entonces sí es posible pedir rutinariamente a partir de los 35 años, más o menos 40 años, y más todavía si es un obeso, con trastornos, dificultad para caminar, etcétera, etcétera. Ese paciente sí tiene que tener una ecocardio. La endoscopía le vas a pedir si le vas a operar del estómago, del duodeno, ¿verdad? O del colon, pero si le vas a operar una cirugía renal, una cirugía, una hernia, ¿por qué le vas a pedir una endoscopía? Ecografía, tomografía computarizada, resonancia, ecoendoscopía. O sea, hay un sinfín de baterías de medios auxiliares de diagnóstico que vos podés utilizar concienzudamente. Y eso vamos a ir dando en clínica quirúrgica y de acuerdo a cada patología. Las medidas generales que vos tenés que tener para operar a un paciente. Una vez hecho el diagnóstico, tanto clínico como laboratorial, ¿verdad? ¿Qué es lo que te queda? Decirle al paciente, mira, estamos programando tu cirugía para pasado mañana. Te vas a internar el día de tu cirugía, de acuerdo a la patología que él tiene, o el día antes, si es compleja la patología. Entonces, en ese momento vos tenés que hacer una indicación que la enfermera debe recibir esa indicación. Y generalmente, ¿verdad? Parte por la hidratación del paciente. Primero decirle de que el paciente va a estar en ayuna. Al mismo paciente, generalmente los anestesiólogos te exigen como un mínimo de 8 horas de ayuna. O sea, si se va a operar a las 7 de la mañana, ese paciente a las 11 tiene que tomar el último trago de agua, las 11 de la noche del día anterior. Entonces eso implica 8 horas de ayuna. Ayuna quiere decir no solamente dejar de comer empanada con pancito, sino ayuna es dejar de tomar agua. A no ser que tenga una medicación, por ejemplo, antihipertensiva, o una medicación especial por una patología no relacionada a tu enfermedad, ¿verdad? Y entonces con un traguito de agua, pero muy pequeño, con un sorbo, puede tomarlo. Esas son variantes que pueden surgir y que van a ir aprendiendo. Pero la idea generalmente es que ese paciente esté en ayuna absoluta, de agua, y en lo que sea. Llega al hospital y se debe hacer la indicación de la hidratación de acuerdo también, vas a usar sodio, potasio, lactato de Ringer de acuerdo a la patología, por supuesto. Si es un paciente hipertenso no le vas a estar poniendo suero fisiológico. Entonces todos esos detalles hay que ir teniendo, ¿verdad? Para saber cómo hidratarle al paciente. La hidratación puede ser desde el momento en que entra mismo, después de que el sanatorio le acepta administrativamente al paciente, pasa a enfermería y la enfermera ya se encarga de ponerle su vía para tratar de que esté hidratado por el tiempo de ayunas que tuvo. Vamos a suponer de que o le vas a operar de una hernia inguinal derecha y él tiene una herida en el mismo miembro derecho, inferior derecho. O tiene otras heridas en otros cuerpos de consideración y están infectados. Ese paciente debe tratarse primero la infección y no en el hospital. Lo debías de haber hecho en el preoperatorio. ¿Por qué? Porque es posible que esa herida que vos le estás haciendo para operarle una hernia, que es una herida limpia, ¿verdad? Se contamine y se infecte en su postoperatorio por ese mismo germen de la herida que tiene en el pie porque le entró un vidrio y se infectó. Entonces, pacientes con infecciones en la piel no deben ser operados de cirugías programadas, deben ser tratados primero. Enema evacuador,
Se sigue usando el enema evacuador como rutina, ya no. Les cuento que antes para operar una vesícula, ¿verdad? Nosotros le hacíamos enema. ¿Pero por qué le hacíamos? Le hacíamos enema, no tiene nada que ver el enema con el colon con la vesícula, pero le hacíamos porque en el postoperatorio los tipos de anestésicos que teníamos en esa época no eran unos anestésicos con el nivel y la calidad que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces las pérdidas de esfínter eran muy frecuentes y el paciente se iba todo del cuerpo. Y era muy desagradable, un tipo que no se fue 10 días del cuerpo, lo operaste la vesícula, y en el quirófano se fue del cuerpo y se te armó un quilombo. Aparte de cerrarse el quirófano y no operarse más nadie, ¿verdad? Está en juego tu herida operatoria y tu cirugía, porque peor todavía si se iba del cuerpo antes del corte. Entonces hacíamos rutinariamente. Hoy día los anestésicos nos permiten solamente hacer enema cuando vos vas a operar el colon. Si vos vas a operar un colon que no sea de urgencia, sí, tenés que limpiarle y hacerle un enema preoperatorio al paciente. Sedantes. Los anestesiólogos hoy día, antes se usaba mucho esto, pero hoy día son selectivos los pacientes que deben ser sedados con un alprazolam, ¿verdad? O un clonazepam preoperatorio. Ellos generalmente son muy quisquillosos los anestesiólogos con el tema de la sedación. Prefieren ellos hacerle y no que el cirujano lo haga en forma rutinaria. Entonces ellos seleccionan a ese paciente que muchas veces hace crisis hipertensiva por ansiedad. Muchas veces tuvimos que suspender o se siguen suspendiendo hasta ahora cirugías hacen crisis hipertensiva. Los pacientes hacen crisis hipertensiva y no porque no está tratado, sino simplemente porque la ansiedad le hace subir la presión y el anestesiólogo no te va a hacer ni bajo ningún sentido una cirugía con un paciente que está con 200, 120. Antes de ir a quirófano, buena vía parenteral con un suero, ya le dije, esa es la parte de la hidratación. Y esto también es importante, si no es de urgencia al paciente, en una extrema urgencia, el paciente debe estar limpio. El paciente no puede, una cirugía programada, no sé, un paciente con una profesión donde se ensucia y le vas a operar de una cirugía programada y está sucio, eso es inconcebible. Eso es inconcebible. El paciente debe estar bien limpio. Y quieranle que se bañe en su casa. El rasurado, hoy día estamos haciendo solamente si el tipo tiene muchos pelos. ¿Y cuando lo hacemos? En el momento antes de la cirugía. Ustedes saben que nosotros antes hacíamos 2 días antes, un día antes. ¿Qué es lo que se comprobó? Que con el rasurado y más todavía con la hoja de afeitar, lo que ocurre es de que esas micro lesiones que se producen con el afeitado colonizan ciertos gérmenes de la piel que pueden llegar a producir una infección en el sitio quirúrgico. Entonces, el rasurado solamente si es muy peludo, la persona que vas a operar, ¿verdad? Y si el pelo va a entorpecer la sutura de la herida, en ese caso se rasura. Y se rasura minutos antes de la cirugía. Y si es posible, con una máquina eléctrica. La máquina eléctrica hoy es muy barata. Todos los hospitales tienen que tener una máquina eléctrica para no estar usando la hoja de afeitar, que siempre produce lesiones, raspaduras, escoriaciones, etcétera, etcétera. Y eso puede ser sitio de colonización. Entonces la maquinita eléctrica, sin embargo, no te produce ese tipo de lesión. Si vas a operar una hernia, un tipo con mucha velocidad, lo que debes hacer en ese caso entonces es rasurarle minutos o hora antes de la cirugía. Sonda nasogástrica, sonda vesical, no rutinariamente. Si vas a operar del estómago, lógico que tiene que tener una sonda nasogástrica, pero no le ponga el día anterior. Cáncer de estómago se opera el día anterior a su cirugía.
No le pongas de entrada. ¿Para qué le vas a hacer pasar la noche con una sonda nasogástrica al pobre tipo? O con una sonda vesical. Ponele en tu área preoperatoria del quirófano, ponerle tu sonda nasogástrica minutos antes de la cirugía. Ahora, si es una urgencia, una oclusión intestinal, por supuesto, el paciente en la urgencia ya tiene que tener su sonda nasogástrica. En la urgencia, y por las horas que sea y por los días que necesite. Esto es muy importante, la profilaxis tromboembólica. No se olviden de esto. Si está acompañado el paciente por su clínico, no olvidar, el cirujano tiene que cuidar esto de que tiene que estar el paciente anticoagulado, más todavía si tiene condiciones de realizar tromboembolia. Entonces, la profilaxis tromboembólica sí o sí. Por supuesto, un paciente flaco de 62 kilos, 28 años, ¿qué le vas a estar anticoagulando? No tiene un gramo de grasa, nada. No necesita anticoagulación. Pero sí otro tipo de pacientes, pacientes con varices, pacientes con patología cardíaca, etcétera, etcétera, sí deben recibir la profilaxis tromboembólica. La vacuna antitetánica, hay que preguntar en la historia clínica, ya hay que preguntar, ¿te pusiste alguna vez vacuna antitetánica? Sí, me puse. ¿Cuándo? Cuando tenía 3 años. Y el paciente ahí tiene 50. Lógico, necesita un refuerzo de vacuna antitetánica. Y esto es importante también. No se puede ir con su vaquero, con su ropa, con su calzoncillo. No. La enfermera tiene que cuidar y el cirujano es el cirujano tiene que rechazar si el tipo está viniendo con su anatómico de uso diario o si viene con su vaquero y su cinto atrás encima. No. Las uñas pintadas te va a rechazar, te va a hacer pasar vergüenza si vos como cirujano no actuaste. El anestesiólogo te va a hacer pasar vergüenza porque ellos, ¿qué es lo que observan en las uñas? A ver quién me responda. Nicolás Ricorio, ¿quién, qué es lo que el anestesiólogo quiere hacer con sus dedos? Por si se pone cianótico. Muy bien, dale, avanzamos. Prevención del sitio quirúrgico. Esto es importante. La prevención de la infección del sitio quirúrgico es muy importante. Y esto es toda una clase que van a tener seguramente posterior. Pero la dosis preoperatoria única de antibiótico se debe hacer. Sea la cirugía de bocio, sea una cirugía limpia, siempre se debe hacer una dosis profiláctica preoperatoria. Eso es muy importante. Por supuesto, si la cirugía que era limpia, por ejemplo, una hernia, o agarraste y perforaste el colon en forma accidental y solucionaste el problema, lo mismo ese paciente ya debe entrar dentro del esquema de un tratamiento con antibióticos. Ya no puedes hacerle la dosis profiláctica nomás, sino debes hacerlo el tratamiento por día de su antibiótico, porque ese paciente ya es considerado un paciente contaminado. Generalmente, en las cirugías de vesícula, colecistitis crónica calculosa, donde no hay una aguda, no hay una infección aguda, entonces las profilaxis antibióticas se deben hacer, las hernias se deben hacer, y el esquema es muy variable. Hay gente que un infectólogo que te dice uno nomás, hay otro que te dice no, tienen que ser 3, uno una hora antes, otro durante, otro después. El esquema van a ir escuchando con el tiempo, que es muy variado. Acuérdense ustedes que tienen que hacer profilaxis antibiótica y para su vida como profesional después van a elegirle y van a seguirle a un infectólogo. Y hacen lo que él hace. Esto es muy importante, aunque parezca banal. El paciente te tiene que autorizar para que vos lo operes. Acuérdense que es una agresión física, es lo que nosotros estamos haciendo con el paciente. Y si lo hacemos sin consultarle a la pinta, es como que vos le hayas querido matar. Entonces, la autorización para la cirugía debe ser informada y firmada. Informada, ¿saben qué es? No es agarrarle así como hacen los perros. Firma un poco esto y le tiras el papel. El papel, ustedes saben, los abogados cuando escriben todo es con letrita chiquitita nomás luego. El papel ese tiene un montón de información que el paciente debe estar en conocimiento. Y se le debe leer. Se le debe leer. Hoy día
estamos haciendo ya en el consultorio. El sanatorio no te acepta de que vos envíes un paciente sin que él haya ya firmado la autorización. Entonces, ¿qué hacemos en el consultorio? Le decimos, mira, acá tenés una hoja donde está escrito de que yo te voy a operar y todas las condiciones y lo que puede ocurrir. Te doy, lleva a tu casa, lee con tu abogado y me traes firmado o llevas al sanatorio firmado. Si no estás de acuerdo, tenés el derecho de consultar con otro médico. Eso se debe hacer. ¿Qué es lo que ocurre en los hospitales donde hay 30 cirugías por día, 90 cirugías por día? Este acto pasa como un acto cualquiera y no tiene que ser así. Porque el día que ocurra algo y vos no le hayas hecho firmar la hoja de autorización, te van a reventar. Esa es la palabra. Te van a reventar. Entonces, cuídense y antes de operar, fíjense en la plancheta del expediente de que la hoja de autorización esté firmada por el paciente y si el paciente no tenía condiciones de firmar, que esté firmado por algún testigo. La valoración del riesgo quirúrgico. Esto también es muy importante realizar antes de la cirugía. Esta valoración del riesgo quirúrgico consiste en darle una puntuación a ese paciente a través de ciertos métodos, ¿verdad? El más utilizado es el ASA, que le llamamos, que es una valoración quirúrgica hecha por los anestesiólogos, de hecho que está hecho por la asociación, la Sociedad de Anestesiólogos del Estados Unidos, donde valoran al paciente y te dan una puntuación que vos tenés la idea de qué riesgo tiene ese paciente de tener complicaciones durante su cirugía. ASA 1, ASA 2, ASA 3 tienen que familiarizarse con eso. Hay otros también, Goldman, etcétera. Pero el más familiar es el que utiliza los anestesiólogos, ¿verdad? Y donde hacen una valoración del riesgo quirúrgico en base a ciertas determinaciones que debes hacerlo. Entonces vos sabés si tenés un paciente. No es que vas a suspender la cirugía. Vamos a suponer que tenés un paciente con una colecistitis aguda, pero ASA 3, que es una puntuación muy alta y las complicaciones son, es muy probable en un 60%, 70% que ocurran complicaciones. No vas a entrar vos muy alegremente al quirófano. Vas a llevar un anestesio, quiero decir, un clínico, un terapista, vas a conseguir cama en terapia antes de la cirugía, porque ese paciente estoy seguro que no va a salir extubado y a su pieza van a necesitar una cama de terapia. Para eso es importante, para que vos puedas prevenir ciertas complicaciones que puede tener el paciente durante el acto quirúrgico. Y eso va 1, 2, esto ya creo que dimos en el primer curso luego, pero ahora les obligo a que sepan porque puede salir en el examen. O sea, 1, clase paciente normal, sano. 2, con enfermedades sistémicas leves. Por ejemplo, un paciente solamente hipertenso, que su presión él lo maneja perfectamente con un losartán o con un telmisartán de 80. Él con eso se mantiene perfectamente, hace ejercicio, pero toma telmisartán. Es un paciente con un ASA2, es un paciente con una enfermedad sistémica leve y las posibilidades de complicaciones son mínimas toda vez que vos antes del acto operatorio le hayas tomado la presión y le hayas hecho un ecocardiograma, un electrocardiograma antes y el paciente llegó con buena presión a su cirugía. No va a tener problema. Lo mismo que un diabético que es insulino dependiente sin ninguna otra complicación propia de la diabetes. Tampoco va a tener problema porque vas a cuidar los detalles. Después ya está el ASA 3, que son pacientes con enfermedades sistémicas, es hipertenso, diabético, con insuficiencia renal. Esos son pacientes graves que vos tenés que hacer muchas cosas antes de operarles. 8. Conclusión. En un paciente con afección crónica y cirugía programada se dispone de todo el tiempo necesario
para una adecuada y correcta preparación antes de la intervención quirúrgica. Esa es la idea. Disponer de todo el tiempo necesario, no tenemos luego límite en tiempo. Puede ser 3 días, 5 días, 3 meses, para una adecuada y correcta preparación del paciente. Vamos a dejar acá porque esto es un poco largo, porque después vamos a hablar del acto operatorio en sí y vamos a hablar también del postoperatorio. Estamos bien, no se preocupen con nuestro esquema. Si bien ustedes tienen el cronograma y a lo mejor estás desfasado, hay algunas clases son cortas y no se preocupen. Vamos a tener en orden para el examen parcial. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, Sí, ¿por qué así tan rudo? ¿Me das miedo? ¿Qué hay? no, quería preguntar, y en el caso, por ejemplo, de que una patología crónica conlleve un mayor riesgo, por ejemplo, en el caso de una colecistitis crónica, en el que se sabe que al pasar el tiempo aumenta el riesgo de neoplasia, ¿y cómo sería el tema del tiempo, por ejemplo, en el preoperatorio? No, lógico. Si vos tenés una colecistitis crónica, calculosa, inadvertida, ¿qué quiere decir inadvertida? Que el paciente no se daba cuenta. El tipo le bajaba un lomito en la calle sin ningún problema. 2 también. Comía 7 empanadas, no le hacía nada, ¿verdad? Ese cálculo todavía no está dando síntomas, pero los riesgos de que ese cálculo pueda un día con media empanada migrar al colédoco y producir una pancreatitis aguda, es posible. Entonces, ese paciente debe ser encarado para su cirugía. Y el tiempo, no es que vos tenés que decirle y asustarle, te tengo que operar mañana. Eso es comercial, es muy comercial, ¿verdad? El médico no tiene que caer en eso. Si es un obeso que nunca sintió, nunca tuvo molestia y hay un descubrimiento casual de un cálculo biliar, prepararle en forma lo eso. Prepararle, llevarle al clínico, que el clínico le haga todo su ecocardio, su electro, y le operás en los próximos 6, 7, 8, 10 días. Si es un paciente con una neoplasia, ustedes saben que la neoplasia tiene una evolución tórpida, los cánceres. No hay cánceres que en 3 días, hoy salió la primera célula y en 3 días está invadido y con metástasis. No, eso, el más agresivo generalmente tiene 1 año de evolución, ¿verdad? 1 año y medio. Hay otros cánceres que empezaron 5 o 6 años antes de descubrirse. O sea, todo te da tiempo. Todo te da tiempo como para que vos prepares el paciente. Vamos a suponer un paciente con un cáncer, un pólipo, que vos le hiciste una colonoscopia de rutina a un paciente y encontraste un pólipo que tiene microscópicamente, tiene variaciones en su anatomía patológica, ¿verdad? Variaciones que en el futuro va a ser un cáncer. Es un obeso, es un paciente con insuficiencia renal aguda, crónica, se dializa 3 veces, tiene también insuficiencia cardíaca, grado 2. Prepararle, te da tiempo. No se va a transformar ese pólipo mágicamente en un tumor que obstruye toda la luz del colon o va a dar metástasis. Se tiene que operar en el transcurso de la semana o del mes, pero se tiene que operar. Hay que operarle, ¿verdad? Pero prepararle de acuerdo a la patología. Si el paciente es sano, vos tenés un hallazgo casual de que alguien le hizo una ecografía y encontró una litiasis, prepararle. A lo mejor en 3 días ya le preparás y le operas, ¿verdad? Pero no le vaya a asustar al paciente. Hay gente que le asusta al paciente y le dice, no, mira, esto te puede... No, eso es muy comercial. Nosotros tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Ustedes saben, un hallazgo, repito, una hernia que tiene 10 años de evolución. ¿Por qué justo esa noche se va a estrangular? Es posible. Pero no comercialicen. Prepárenle al paciente. Y si no hay nada que preparar, bueno, opérenle dentro de 3 días. Operen entre 48 horas. Dejarle que se vaya a hablar con su gente. ¿Sabes qué? Me tengo que operar y me pidió el doctor este análisis. Se hace el análisis, coagulama, bla, bla, bla. Y le muestra al clínico. El clínico te autoriza y dice no tiene ningún riesgo. Haz uno y ahí lo operas.
Y en eso se tarda 2 o 3 días. No vas a hacer en el día. No sé si te respondí. ¿Era eso? Sí, gracias, doctor. ¿Algo más? Dale, quedamos así. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Doctor. Chao, profe.